Bienvenidos a Cuento y Tinto, una iniciativa de la Fundación Ratón de Biblioteca. Mi nombre es Bianca, soy promotora de lectura y los voy a estar acompañando este viernes de cine, donde compartiremos con ustedes temas relacionados con cine y literatura. En el día de hoy conoceremos un poco más acerca del género thriller. Thriller o suspenso es un amplio género en la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos, cuyo objetivo principal es mantener al lector, al espectador, al televidente o al jugador a la expectativa, generalmente en un estado de tensión de lo que pueda ocurrirles a los personajes, y por lo tanto lo mantiene atento al desarrollo del conflicto o nudo de la narración. Al novelista británico Edgar Wallace es a quien se le conoce la creación del género thriller. Un ejemplo es su novela Los Cuatro Hombres Justos de 1905. Gran parte de sus novelas fueron llevadas al cine, convirtiéndose en uno de los escritores más famosos de la Inglaterra de comienzos del siglo XX. El término thriller en inglés deriva del verbo thrill, asustar, estremecer o emocionar. Es sinónimo del suspenso en un alto grado de anticipación de hechos, un gran peso de expectativa por lo que puede pasar, cunda la incertidumbre y la ansiedad. Se considera thriller a películas policíacas, de espionaje o de terror, es decir, películas de suspense. Está relacionado con el género de misterio, pero con más acción, donde prevalece la tensión y el miedo. Este género se caracteriza por acciones rápidas y frecuentes y héroes ingeniosos que deben frustrar los planes de los villanos más poderosos y mejor equipados. Algunas de las características de su estructura son: el argumento debe ser una historia de intriga bien fundamentada y generalmente más consistente que la de otros géneros. Los protagonistas deben ser o un tipo duro e ingenioso acostumbrado al peligro o una mujer bastante sagaz. Los protagonistas habituales serían policías, espías, detectives, marineros, oficiales, pilotos o personajes perturbados mentalmente. Los antagonistas, como ya lo dijimos, serían villanos súper preparados, poderosos e influyentes. En su desarrollo, el relato debe poseer elementos de peligro, confrontaciones de diversa intensidad y elementos sorpresa. Las temáticas más comunes dentro de este género son frustrar asesinatos, evitar derrocamientos de gobierno, revelar engaños políticos, sociales y hasta religiosos. El clímax sucede cuando el misterio es resuelto y el héroe vence al villano, salvando la vida de todos. Existen muchos autores que utilizan el género thriller para dar vida a sus obras literarias. Ejemplo de ello son Alfred Hitchcock, Stephen King, Robin Cobb y Dan Brown, entre muchos otros. En el cine se conoce a un film como thriller debido a que contiene una trama con una meta única, que es mantener una alta expectativa y ansiedad, como ya lo habíamos mencionado. Una película de suspenso es básicamente una historia de intriga. Posee un relato que tiene mucha consistencia y una argumentación muy bien sustentada. También es conocido como terror inteligente, debido a que se utilizan técnicas como los ganchos o anzuelos para que el público espere la próxima entrega, bien sea en capítulos, episodios o otras películas. Este género quiere provocar un interés a través de la emoción, pero al mismo tiempo un interés de carácter mental, donde una película de suspenso o thriller funciona en la medida de que emociona e interesa cognitivamente al espectador. Es muy común que se utiliza la construcción cronológica para generar suspenso, el contar la historia de una manera atemporal
o con un orden cronológicamente inverso hará que el espectador tenga que construir por sí mismo el tiempo fílmico y por ende se está así alargando la espera de la resolución. Otra manera de utilizar el thriller es fragmentar la información que se da al espectador, sembrándole ciertas dudas de que no siempre termina por resolverse. Al fragmentar la información, el realizador logra que el espectador se genere ciertas expectativas sobre lo que sucederá a continuación en la historia. En este sentido influye mucho la construcción psicológica de los personajes, quienes dependiendo de sus rasgos y características se desempeñan de tal o cual manera, permitiéndole al realizador una vía para suministrar información al espectador según su conveniencia. El maestro del thriller es nada más y nada menos que el señor Alfred Hitchcock. Hitchcock ayudó a fundir lo que hoy en día es el thriller, incluida en sus filmes tabúes de su época, como la homosexualidad o el sexo explícito, manipulando a su audiencia con argumentos sumamente creativos y persuasivos, desviándola de cualquier creencia que en aquel momento era evidente. Sus filmes presentaban víctimas inocentes que eran tomadas de las más placenteras situaciones a las más caóticas y desesperantes, sobre el argumento de haber confundido su identidad o una acusación falsa. Él hizo varias técnicas cinematográficas que en esa época eran desconocidas e innovadoras, como el acercamiento del zoom hacia el elemento más importante de la escena. Algunas de sus películas fueron 39 escalones de 1935, Sospecha, Recuerda, La ventana indiscreta y la muy conocida Psicosis. En los años 70 se renovó el género con un tipo de películas más violentas y catastróficas. Para la muestra está Tiburón de Steven Spielberg. Lo más destacado de esta década es la confirmación como gran escritor y sucesión de Hitchcock de Brian De Palma. Entre sus filmes se encuentra Hermanas, Fascinación, Vestida para matar y Doble cuerpo. En los años 80, el thriller se transforma y se dan tramas de espionaje, thriller psicópata y thriller erótico, que para algunos es el que más triunfa. Los lugares exóticos como ciudades extranjeras, desiertos, regiones polares o alta mar resultan escenarios ideales para este género cinematográfico, al igual que los héroes que representan tipos duros, acostumbrados al peligro, oficiales de policía, espías, soldados, marineros o pilotos. Sin embargo, también pueden ser ciudadanos de a pie, que son arrastrados al peligro por accidente. Las mujeres protagonistas están siendo cada vez más frecuentes en estas historias. Un elemento de suma importancia en este género y en realidad en el cine en general es la música. La banda sonora es uno de los mejores recursos con el que cuenta un realizador a la hora de generar suspenso en un film. La banda sonora se divide en voces, ruidos y música, pudiendo agregar también en ella el silencio, siempre y cuando sea utilizado de manera intencional y simbólica. Estos tres últimos son de los que se vale el realizador para crear una sensación de ansiedad en el espectador, ya sea por un silencio incómodo, una música tensa o por ruidos estremecedores. La música y los sonidos ofrecen la posibilidad de insinuar cosas al espectador sin tener necesariamente que mostrarlas, y el suspenso la toma para poder generar en la mente del público aquello que visto en pantalla no generaría la misma sensación de tensión. Para el género de thriller, crear una ambientación sonora y musical es importante,
porque ayuda a sumergir al espectador en el relato y a participar de él, como por ejemplo, formulando hipótesis y anticipándose a lo que sucederá, logrando así el suspenso deseado. El compositor español Rafael Beltrán Moner define la ambientación musical como el acto de elegir estéticamente la música apropiada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y sutileza particular en cada caso. Son muchas las obras literarias que han sido llevadas a la pantalla grande. La siguiente es una lista de películas y series que están basadas en libros del género thriller. Mientras duermes, del escritor Alberto Marini. Misery, de Stephen King. El Resplandor, también de Stephen King. Perdida, de Gillian Flynn. La chica del tren, Paula Hopkins. El silencio de los inocentes, Thomas Harris. El código da Vinci, Dan Brown. You, Caroline Kepnes. Killing Eve, Luke Jennings. Heridas abiertas, también de la escritora Gillian Flynn. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más Cuento y Tinto y nuestro viernes de cine. Hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.